¿Sabías que el calendario gregoriano fue cambiado durante la Revolución Francesa? Durante 12 años, entre finales de 1793 y 1805, el calendario revolucionario francés reemplazó al calendario gregoriano. Los 12 meses se dividieron en 3 semanas de 10 días cada una, terminando en un día de descanso y festividad equivalente al domingo. Cada día se dividió en 10 horas, cada hora en 100 minutos, y cada minuto duró 100 segundos. Los restantes 5 o 6 días necesarios para coincidir con el año solar se colocaron al final del 12º mes, o sea, el mes número 12. Si quieres saber más sobre este y otros temas relacionados con algunas de las revoluciones que ha tenido la humanidad, quédate ahí para que disfrutes de muchísimos datos importantes que traemos hoy para ti. Hola estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales. Aprendemos en casa preservando la salud. Soy su profesor, Julio Pimentel. Es importante decirles que el producto final de la semana será la elaboración de una obra de arte. En la clase anterior tratamos el tema las revoluciones burguesas, además del arte como forma de expresión. Aprendimos que una revolución es un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos, que puede ser a nivel social, económico, cultural, religioso, entre otros. Mientras que la ciencia de la historia establece 3 grandes tipos de revoluciones, que son política, social y económica. Conocimos además que la burguesía se refiere a la clase social media y acomodada, en la cual se agrupan aquellas personas que poseen propiedades y altos rendimientos económicos. Vimos que la burguesía se divide en 3 categorías, que son la alta burguesía, la burguesía media y por último la baja burguesía. En la clase anterior también aprendimos acerca del arte como forma de expresión, donde vimos que mediante el arte se transmiten sensaciones, sentimientos y hasta ideas. Conocimos que los medios de expresión artística son todos los materiales que el artista usa para transmitir sus mensajes o contenidos. Por ejemplo, los sonidos, las palabras, las formas, los colores, los volúmenes, los movimientos, entre otros. En el día de hoy aprenderemos acerca del impacto de las revoluciones burguesas en los procesos económicos y políticos del mundo. Aprenderemos también los pasos para hacer una creación artística. Pero antes, ¿sabes cuáles fueron las causas y consecuencias de las revoluciones burguesas? ¿Cuáles fueron los principales aportes de las revoluciones burguesas en el siglo XVIII que cambiaron el mundo? ¿Conoces los pasos para hacer una creación artística? Pues vamos a indagar para que juntos le demos respuestas a estas interrogantes. Para poder entender el impacto de las revoluciones burguesas en los procesos económicos y políticos del mundo, debemos conocer primero las causas que dieron origen a dichas revoluciones. Una de estas causas fue la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que surgió en Europa, promovida por intelectuales como Hume, Voltaire o Rousseau, quienes se opusieron firmemente al absolutismo imperante en la época, basándose en 3 ideas fundamentales: la razón, la igualdad y el progreso. La Ilustración fue el detonante que dio origen a las revoluciones burguesas. La religión era la base de la sociedad en ese momento. El pensamiento ilustrado pretendía sustituir la religión por la razón como característica principal del hombre. Los ilustrados reclamaban la abolición del absolutismo, encarnado en la figura del rey, y en su lugar proponían que el poder tenía que recaer en el pueblo, abogando por la libertad de cada individuo. Todos los hombres son iguales, por lo que la justicia será igual para todos, fuera de la clase social que fuera. Los precursores de la Ilustración propugnaban la libertad de comercio, por lo tanto, todo el mundo estaría obligado a pagar impuestos, sin privilegios por pertenecer a un estatus u otro. En la sociedad feudal o absolutista existían privilegios, dependiendo de la clase social a la cual se perteneciera. Otra causa que promovió el surgimiento de las revoluciones burguesas fue la Revolución Industrial. A la Revolución Industrial podemos considerarla como la precursora de las revoluciones burguesas, por los cambios que se dieron en la estructura social, económica y tecnológica, ya que la llegada de la industria propició cambios debido a que la invención de la máquina de vapor en Gran Bretaña cambió el sistema económico, el cual pasó de un sistema rural basado en la agricultura y el comercio a una economía urbana y mecanizada, o sea, aquí nace la industria. Mientras que el campo abandona el uso de animales para dar paso a las máquinas, la producción se multiplica,
aparecen los barcos y ferrocarriles a vapor que transportan las mercancías, provocando la expansión del comercio. La sociedad abandona el campo y comienza a vivir en las urbes o ciudades. Surge el liberalismo y el capitalismo como sistema base de la economía, y dentro de ese sistema, la burguesía aparece como estamento social mucho más importante que el clero o la aristocracia. Con la revolución industrial, los burgueses, que eran los dueños de las fábricas, poseían más capital que los nobles aristócratas, pero carecían del poder político que los aristócratas tenían. Esto generó muchas tensiones entre ambos, ya que los burgueses no consideraban que debieran existir diferencias por razones de linaje o nacimiento. Por otro lado, la revolución industrial generó otro gran movimiento, el obrero. Los obreros vivían en una situación precaria, teniendo en cuenta que eran la mayoría de los trabajadores. Se vieron obligados a organizarse y llevar la iniciativa social. Veamos ahora las consecuencias de las revoluciones burguesas a nivel político, social y económico. Toma notas. Consecuencias políticas. Se acabó con el sistema político imperante en muchos países. Se dio paso a la igualdad, el sufragio universal y la pérdida de privilegios a los reyes y aristócratas. Aparecieron nuevas constituciones. Los obreros se organizaron en sindicatos y partidos políticos que velarían por sus derechos y mejoras sociales. Los países latinoamericanos lograron su autonomía política. Consecuencias sociales. Desaparición de los antiguos estamentos sociales, apareciendo un nuevo tipo de sociedad llamada sociedad de clases. El grupo de mayor poder, en principio económico y después también político, fue la burguesía, aunque apareció una nueva clase, la pequeña burguesía y la alta burguesía. Consecuencias económicas. Se evoluciona de una economía feudal al capitalismo. La propiedad privada aparece en las nuevas sociedades. Hubo dos revoluciones burguesas, la industrial y la francesa, que se manifestaron simultáneamente en la segunda mitad del siglo XVIII. En ambas, la burguesía fue la clase social beneficiada y dieron lugar al capitalismo. Las dos sirvieron de modelo para otras revoluciones ocurridas más tarde en otros lugares del mundo. La industrialización inglesa fue tomada como modelo de progreso y desarrollo, y la Revolución Francesa representó un ideal de libertad y participación política. El triunfo económico y político de la burguesía preparó el camino para la expansión del capitalismo en el mundo. Los efectos siguen teniendo vigencia en el mundo actual. Hola, mi nombre es Briana Priscila Bernal Mercedes, estudio en el Liceo Antonio Vázquez Mercedes. ¿Cuáles fueron los principales aportes de las revoluciones burguesas en el siglo XVIII que cambiaron al mundo? Excelente pregunta. Toma notas. Entre los principales aportes de las revoluciones burguesas están el impulso de la soberanía popular, propiciando elecciones democráticas para la selección de autoridades que anteriormente ejercían el poder por motivos divinos o hereditarios. Nacimiento de las repúblicas, donde se utiliza la elección democrática de un presidente a través del sufragio. Se crean regímenes parlamentarios, con la figura de la Constitución como ley suprema, y división de poderes, tales como poder legislativo, ejecutivo y judicial, además de la actuación de un Congreso elegido por votación popular, para lo cual se pone en marcha un sistema electoral. Las dos formas más utilizadas en el marco de las revoluciones burguesas fueron la república, elección democrática de un presidente a través del sufragio; la monarquía constitucional parlamentaria, que mantenía la figura de un rey en el poder central. El ordenamiento legal también se produjeron cambios. Por ejemplo, en la sociedad civil, las revoluciones burguesas tienen un impacto legal concreto, modificándose la estructura jurídica del régimen previo y creándose una nueva que contemple las variaciones realizadas y la ampliación de los derechos sociales, políticos y económicos. Con la Constitución como herramienta central, se consagran los derechos y deberes de cada ciudadano. Se establece la libertad civil y económica y se marca la igualdad ante la ley de todos y todas, entre otras modificaciones. Y con lo aprendido hoy, llegó el momento de trabajar lo que manda nuestro cuadernillo de trabajo para esta semana. En las páginas 25 y 26 de tu cuadernillo de trabajo se encuentran los pasos para realizar una creación artística. Dichos pasos te los vamos a mencionar de manera resumida y detallada para que los puedas comprender mejor. Así que, presta atención. Pasos para hacer una creación artística. Primer paso. Decide qué quieres expresar. Puede ser diálogo entre amigos, incomunicación, emociones, entre otras. Es importante que tengas definida esta idea principal.
a la que siempre puedes volver mientras desarrollas tu obra de arte. De esta idea dependerán todas las decisiones que tomes, tales como los colores, palabras que vas a utilizar, formas o espacios y medidas. Segundo paso, elige a quien deseas que llegue tu obra. La primera persona a quien llegará tu obra será tu maestro o maestra. Pero si piensas en un público más numeroso, vas a elegir las mejores formas y palabras para el tipo de mensaje que quieres transmitirles. En toda comunicación, incluso en la creación de una obra de arte, es de gran importancia saber a quién va dirigida. Tercer paso, planifica tu obra. Puedes hacer un boceto en una hoja, indicando qué colocar, dónde colocarlo, los colores que usarás y con cuáles palabras quisieras trabajar. Un boceto es un borrador de la obra de arte, pero sin detalles. Cuarto paso, escoge la forma o técnica que usarás para llevar adelante tu obra. Dibuja los rostros con los materiales que tengas y luego escribe las palabras o pega las que has recortado de otros textos, usando la técnica de collage, la cual significa pegar. Es una técnica en la que el artista pega diferentes imágenes, trozos de papeles, hojas de revistas, telas, fotos, entre otras. Esto sobre la base de tu obra de arte. Así, puedes pegar letras o palabras en el espacio que decidas usar, entre los personajes, uniéndolos o alrededor de ellos. Imagina otros diseños. Puedes usar periódicos, revistas, etiquetas o cualquier palabra que encuentres escrita. Hazla tuya y úsala en tu obra. Quinto paso, busca una base que sea fácil de conseguir, que sea también el mejor soporte para lo que quieres expresar. Puede ser un cartón, una hoja, una pieza de madera de cualquier tamaño u otra que imagines. Sexto paso, ahora dedícate a desarrollar y realizar tu obra. El paso de la creación artística siempre es el mejor y el más emocionante, así que anímate y haz la tuya. ¿Sabes quién fue James Watt y cuáles fueron sus aportes para que se produjera la revolución industrial? James Watt fue un ingeniero mecánico, inventor y químico. Nació en 1736 en Escocia. Este realizó mejoras en la máquina de vapor, a la cual se le conocería más tarde como máquina de vapor de agua. Esto gracias a las mejoras hechas por Watt, invento que resultaría fundamental para el desarrollo de la primera revolución industrial, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo. El motor o máquina de vapor se utilizó extensamente durante la Revolución Industrial, en cuyo desarrollo tuvo un papel relevante para mover máquinas y aparatos tan diversos como bombas, locomotoras, motores marinos, entre otros. Pero más allá de su máquina de vapor, Watt inventó una copiadora de manuscritos, un cuadrante topográfico, una máquina de dibujar y un instrumento que se acoplaba a los telescopios para medir distancias entre los planetas y estrellas. Bastante curioso, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto has aprendido en la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Responde a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cómo se le llamó al movimiento cultural e intelectual que surgió en Europa y que fue promovido por intelectuales como Hume, Voltaire o Rousseau? Te repito otra vez. ¿Cómo se le llamó al movimiento cultural e intelectual que surgió en Europa y que fue promovido por intelectuales como Hume, Voltaire o Rousseau? Sí, exactamente, la Ilustración. Número 2. Hubo dos revoluciones burguesas que se manifestaron simultáneamente en la segunda mitad del siglo XVIII. En ambas la burguesía fue la clase social beneficiada y dieron lugar al capitalismo. Te repito, hubo dos revoluciones burguesas que se manifestaron simultáneamente en la segunda mitad del siglo XVIII. En ambas la burguesía fue la clase social beneficiada y dieron lugar al capitalismo. ¿Cuáles fueron? Muy bien, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Número 3. ¿Cómo se le llamó a la revolución que es considerada como la precursora de las revoluciones burguesas, por los cambios que se dieron en la estructura social, económica y tecnológica? Te repito, ¿cómo se le llamó a la revolución que es considerada como la precursora de las revoluciones burguesas, por los cambios que se dieron en la estructura social, económica y tecnológica? ¡Excelente! La Revolución Industrial.
¿Qué tal si ahora vamos con un falso o verdadero? Número 1. El triunfo económico y político de la burguesía preparó el camino para la expansión del capitalismo en el mundo. Te repito. El triunfo económico y político de la burguesía preparó el camino para la expansión del capitalismo en el mundo. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Número 2. La revolución industrial generó movimientos obreros, quienes vivían en una situación precaria, lo que les obligó a organizarse en sindicatos y partidos políticos. Te repito. La revolución industrial generó movimientos obreros, quienes vivían en una situación precaria, lo que les obligó a organizarse en sindicatos y partidos políticos. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, excelente tu respuesta. Número 3. El ordenamiento legal y el nacimiento de nuevas constituciones fueron algunos de los principales aportes de las revoluciones burguesas que cambiaron al mundo. Te repito, el ordenamiento legal y el nacimiento de nuevas constituciones fueron algunos de los principales aportes de las revoluciones burguesas que cambiaron al mundo. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, muy bien por ti. Hoy aprendimos acerca del impacto de las revoluciones burguesas en los procesos económicos y políticos del mundo. Aprendimos además los pasos para hacer una creación artística. Comprendimos que la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que surgió en Europa, el cual proponía firmemente la eliminación del absolutismo imperante en la época. También que la Revolución Industrial se puede considerar como la precursora de las revoluciones burguesas, por los cambios que se dieron en la estructura social, económica y tecnológica. Hay que recalcar que tanto la Ilustración como la Revolución Industrial fueron eventos que desencadenaron las revoluciones burguesas. En la clase de hoy también conocimos las consecuencias de las revoluciones burguesas a nivel político, social y económico, y los principales aportes de las revoluciones burguesas en el siglo XVIII, que cambiaron al mundo. Hoy conocimos también los pasos para hacer una creación artística y detallamos los pasos que se encuentran en las páginas 25 y 26 de tu cuadernillo de trabajo. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir investigando más acerca del impacto de las revoluciones burguesas en los procesos económicos y políticos del mundo. Además de los pasos para hacer una creación artística, recuerda que debes trabajar cada día más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase.